La comunidad educativa levanta la voz. La marea naranja ha inundado este fin de semana las calles de muchas ciudades y estos días seguirán haciendo ruido en las plazas de Castilla y León. Y es que los contrarios a la nueva norma educativa no son solo la mitad de los diputados del Congreso, sino que hay una oposición social cada vez con más seguidores. Pero poco importa esto al gobierno, que sigue en sus 13 y solo ve ventajas a estas imposiciones de nacionalistas y antisistemas. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. La ley CELA sigue encendiendo el debate político y social en España. Profesores y padres se sienten atacados por la falta de apoyo a la concertada y además la ausencia de consenso político hace cuestionar a muchos la aplicación de esta norma. Hoy tendremos en el plató de Cuestión de Prioridades al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, a quien le preguntaremos sobre el papel de la enseñanza concertada y de la asignatura de religión que, como saben, pierde peso en esta norma. La marea naranja colapsó ayer Madrid y varias ciudades españolas y esta semana estas concentraciones se trasladan aquí, a Castilla y León. Ruth García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cuál es el calendario que maneja ahora mismo la plataforma Más Plurales en la comunidad? Bueno, pues hoy han comenzado las movilizaciones en Castilla y León. La primera ciudad en mostrar su repulsa a la ley CELA ha sido León. Estas imágenes son de esta misma mañana. Los manifestantes reclamaban el derecho a poder elegir la educación que quieran para sus hijos. No va a ser la única protesta porque ya tenemos calendario. Mañana las concentraciones se van a celebrar en Valladolid y en Burgos. El jueves el turno va a ser para Palencia. El domingo, aunque todavía está sin autorizar, Ávila saldrá a la calle y en el mes de diciembre Salamanca primero y Zamora después se movilizarán en contra de la polémica norma. Y Ruth, mientras todo esto, la tensión sigue en aumento. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho que en las comunidades donde gobierna el PP, en las 5 comunidades donde gobiernan, van a cambiar vía decreto esta ley para suavizar, digamos, los asuntos más espinosos. Sí, el líder del Partido Popular ha avisado que empezarán a publicar normas para blindar la calidad de la educación y, por cierto, lo harán antes del mes de febrero, o sea, antes de que se apruebe la ley. La respuesta del PSOE ha llegado a través del secretario de Organización. Ábalos ha recomendado a Pablo Casado que rectifique. Le ha acusado de generar enfrentamientos en la sociedad. Que es para estas situaciones. Cuando hay un gobierno en la Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que las comunidades autónomas pueda gobernar otro partido. Legalidad es anunciar la insumisión de las comunidades en las que gobierna respecto a la ley de educación. Es propio, es normal en un partido democrático. Por desgracia, el Partido Popular ha demostrado su maestría a la hora de dividir la sociedad y en generar enfrentamientos. Bueno, por hablar de la ley CELA y de otros asuntos de actualidad política, tenemos hoy a nuestros tertulianos. 3, como siempre. Vidal Arran, periodista. ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches. a Cuestión de Prioridades. Te estrenas hoy, ¿qué tal? Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros. Me alegro mucho de que estés aquí. Justino Sanchón, periodista también salmantino. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y Laura Ríos, jefa de informativos de Cadena COPE en Castilla y León. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Muy bien. Veíamos, las comunidades del PP van a intentar suavizar vía decreto los asuntos más espinosos de la ley CELA. Ya decía hoy también la ministra y el Partido Socialista que eso, bueno, es una insumisión, una desobediencia. Bueno, ¿veríais bien que la Junta de Castilla y León modificara la ley para, bueno, pues suavizar y aplacar un poco los ánimos? Sí, yo creo que con el ánimo de, sobre todo, de aliviar un poco la agresión que se está cometiendo hacia no solo la enseñanza concertada, sino también hacia la calidad y los patrones que venimos conociendo de la enseñanza. Yo creo que la Junta está en su lugar estudiando cuáles son los instrumentos jurídicos a su alcance para tratar un poco de aliviar esta situación. Si lo ha hecho Cataluña en otros escenarios y lo ha hecho por encima de sus competencias, ¿por qué no lo va a hacer Castilla y León, asumiendo que tiene competencias propias en materia de educación? Creo que es lo correcto. Justino. Está bien, pero me parece peligroso.
me parece peligroso. Si cada comunidad empezamos ya a hacer lo que queremos y consideramos porque la ley no nos gusta, pues me parece un tanto peligroso jugar a cambiar de escenario, ¿no? No estoy justificando en absoluto la nueva ley, no creo que el momento en el que sale esta ley es el menos oportuno, creo que hay determinadas cuestiones de la ley que son cuando menos cuestionables y dudosas, pero creo que la Junta de Castilla y León tiene que marcar unas pautas más, no voy a utilizar la palabra leales, pero quizá más serias a la hora de afrontar un problema como el que se está afrontando. Si queremos consenso, mal empezamos si cada comunidad va a hacer lo que quiere, ¿no? Vidal, sería un riesgo, como dice Justino, no aplicar una ley estatal en la comunidad, en este caso de Castilla y León. Yo también veo peligro en esa actitud y de hecho invocar, como hacía Laura, el ejemplo catalán, no me parece que sea invocar un buen precedente, es decir, el hecho de que a ellos les haya salido bien no significa que el resto de las comunidades deban seguir por ese camino. Yo creo que probablemente hay un margen en estricto cumplimiento de la legalidad constitucional de lo que las comunidades pueden hacer y pueden retocar y lo que no pueden. Y yo creo que dentro de ese margen, todo lo que sea moverse en ese territorio me parece bien. Ir más allá me parece que efectivamente es crear una confrontación y generar una dinámica muy peligrosa, ¿no? Porque dentro de 4 años hay un gobierno del PP, pongamos por caso, quiere hacer una ley de educación y se le insubordinan también las comunidades socialistas. ¿Qué nos parecería esa actitud? Yo creo que el sistema administrativo que tenemos, el sistema autonómico, es endiablado en muchos sentidos, pero bueno, intentemos no envenenarlo más entre estamos hablando todos. de un asunto jurídico, legal, que claro, no sabemos hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, los límites son complicados. Hay un terreno donde puede probablemente haber un cierto margen, yo entiendo que hay un cierto margen de interpretación. El que tiene que proporcionar ese margen, y ese margen, el margen ya está, este margen no, sí, porque tú tienes el margen competencias, claro, tiene competencias, entonces tú tienes unos instrumentos márgenes también, para hacer determinadas actuaciones y claro, tomar si determinadas medidas, pero claro, si de ahí hablar de insubordinación. Quiero decir, no se está rebelando contra el sistema, está tratando de proteger el actual sistema, un sistema que es de calidad, que aquí en Castilla y León ha arrojado resultados muy positivos, no solo me refiero al informe PISA, y ahora el hecho de que se quiera permitir que los alumnos, ya no hablo de la concertada solo, del ataque a la concertada, sino que se permita a los alumnos poder pasar de curso, por ejemplo, en bachillerato con asignaturas pendientes, me parece un flaco favor a la enseñanza actual, a la calidad de la enseñanza, que es lo que aquí se está poniendo en cuestión. Entre otras cosas. Entre otras cosas, claro. Pero, por ejemplo, hay informes que dicen, que avalan que pasar con una asignatura es bueno y de esa manera es transformar un poco la filosofía de la educación y el planteamiento de educación. No estoy, insisto, que trato de verlo con cierta objetividad, porque en principio mi etapa de escolares ya se pasó, ¿no? Pero sí es verdad que creo que sería conveniente empezar a mirar de una vez por todas, de manera no unánime, pero muy unidos hacia adelante, y plantear una nueva educación, un nuevo escenario educativo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer un nuevo escenario educativo? Soy muy pesimista porque no se ha hecho. Basado en la igualdad y en la equiparación. Pero no se ha hecho, y tampoco aunque se pretende. Vidal no opine lo mismo, por un artículo que le he leído a Vidal. Bueno, dejadme un segundo, que tenemos hoy a un entrevistado muy interesante, porque si hay una institución afectada y muy molesta también con la ley CELA, es la Conferencia Episcopal. La Iglesia hace un llamamiento al diálogo y al pacto antes de su aprobación. Definitiva, todavía no está aprobada, aunque no obstante ella avisa que apoyaría un recurso de inconstitucionalidad si la concertada o los partidos contrarios a esta norma lo presentan ante el Tribunal Constitucional. Hoy tenemos en cuestión de prioridades al secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, también es obispo auxiliar del Arzobispado de Valladolid. Muy buenas noches, don Luis. Buenas noches. Bueno, ustedes lo han dicho, que apoyarían cualquier demanda de inconstitucionalidad que se presentara ante el tribunal. ¿La Iglesia se personaría también ante este tipo de causas? Bueno, la verdad es que antes hemos dicho el deseo de diálogo. Sí, y el deseo de que lo he remarcado. En lo que falta de tramitación hasta el Senado, y después muy importante precisamente por el diálogo que traíais entre vosotros, ¿no? Una ley orgánica de este tipo pide un desarrollo, unos decretos que desarrollen la norma.
de carácter general, de validez para todo el Estado. Y luego pide también una normativa interna de cada comunidad autónoma. Este es el tramo en el que todavía podría ser posible un diálogo para corregir los aspectos más preocupantes. Porque nosotros pensamos que hay una... ¿Es optimista todavía en este tramo que queda, que es muy corto? Tengo que hacer un ejercicio de esperanza para poder desde ahí plantear las cuestiones de tender la mano y también las cuestiones de decir que tenemos una Constitución, que el artículo 27 es el verdadero pacto educativo que se hizo en España con la Constitución y que tener como referencia siempre, la verdad es que es un artículo de 10 apartados, que es prácticamente un encaje de orfebre en el que se va dando un paso a un lado y otro paso a otro para tratar de encauzar lo que ya entonces, en el 78, eran cuestiones discutidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante decir dialoguemos y es importante decir no, aseguremos que el marco constitucional no se rompe. E insisto en aprovechar el Senado y los decretos de desarrollo de la ley para toda la enseñanza, para todo el sistema público de educación en nuestra nación. En cualquier caso, si finalmente la ley se queda más o menos como está, sobre todo cuando hablamos de la concertada, de la asignatura de religión, ¿la Iglesia se personaría, presentaría su recurso ante el Tribunal Constitucional? Hay primero unas entidades directamente afectadas, como pueden ser las propias organizaciones de la escuela concertada, de padres de alumnos y demás, y la Iglesia española, si tuviera que personarse o apoyar alguna de estas instituciones, lo haría, o en todo caso apoyar desde sus propios estudios y servicios, ¿no? En este caso, aunque las comunidades varíen vía decreto esta ley, usted no vería desobediencia ni insumisión, como dice el Partido Socialista y el Gobierno, si en el caso de Castilla y León o comunidad gobernada por el PP lo que se haga conforme a las propias competencias no lo es. Pero también a mí me gusta resaltar algo que han dicho tus tertulianos de esta noche, ¿no? Si verdaderamente apostamos por un pacto educativo, es bueno no cultivar por parte de nadie una cultura del enfrentamiento que está tan de moda hoy en España en tantos factores, diría no solo en España, sino en toda nuestra sociedad occidental, como una especie de autoafirmarnos desde la afirmación de lo propio y la negación del contrario. Entonces, todo lo que sea buscar una vía de encuentro es importante, pero evidentemente sin renunciar a algo que consideramos que es valioso y muy importante para el futuro de la educación de tantos niños, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad. La Conferencia Episcopal presentó unas recomendaciones al Ministerio ante esta ley. Parece que no se la ha tenido muy en cuenta, visto lo visto. ¿Se ha sentido un poco escuchados la Iglesia en este sentido? En general, yo creo que en la tramitación de esta ley hemos sido poco escuchados la mayoría de los sectores implicados, porque oyes a organizaciones de padres de alumnos, oyes a organizaciones sindicales de profesores, oyes al Consejo de Estado, al que tampoco se le ha pedido, y es una ley orgánica, el informe que en principio parecía normal pedir al Consejo de Estado. Todo esto también ha tenido que ver con la urgencia de la tramitación, con el tiempo de pandemia. Es verdad que el primer proyecto de ley es de febrero del 19, pero luego hay los cambios de gobierno y se reanuda con fuerza el impulso legislativo de esta ley orgánica en el comienzo del año 20. En marzo sabemos lo que ocurre y desde entonces las posibilidades de dialogar han sido pocas. Nosotros en concreto, en lo que se refiere a la Conferencia Episcopal, a través de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, presentó una propuesta símbolo, diría yo, ¿no?, que es un nuevo encaje de la enseñanza religiosa escolar. Un nuevo encaje de la enseñanza de religión precisamente para tratar de salir de uno de los que son habitualmente banderas de los pros y los contras, ¿no? Una ley educativa es mucho más importante que la clase de religión y mucho más importante que la escuela concertada, aunque nosotros planteemos la clase de religión y la escuela concertada, pero lo que está en juego es la perspectiva pedagógica que la ley tiene detrás, es la comprensión antropológica, es las materias que se proponen, eso es lo importante. En ese sentido, que las novedades que incorpora esta ley y las enmiendas que se han incorporado a última hora buscan más el atender a la, y permítame la expresión, la parroquia de la izquierda
que a los alumnos o a la educación de este país? Ha habido una cosa especialmente preocupante, que según nos ha llegado a través de vosotros, de los medios de comunicación, algunas de las enmiendas que se han hecho no han tenido una contrapartida propiamente en la Ley de Educación, sino que han tenido una contrapartida en la Ley de Presupuestos. Porque, como dice el presidente Sánchez, lo que importa es la Ley General del Presupuesto. Y entonces yo creo que eso ha distorsionado la negociación en las últimas semanas, porque la preocupación parece ser no ha estado solo o tanto en la Ley de Educación, sino que ha estado también en cómo conjugar los apoyos para sacar adelante la Ley del Presupuesto. Pero ciertamente las enmiendas desde nuestra perspectiva, han empeorado la ley o han agravado las situaciones preocupantes que veíamos respecto de los asuntos tantas veces citados estos días. Don Luis, tenemos todos los días, presentamos una cuestión a nuestros espectadores. Hoy va sobre el tema del que estamos hablando. Quiero que vea el resultado, porque sobre la asignatura de religión, hoy les preguntábamos a ustedes en la cuestión del día en Twitter si cree que la religión debería computar en la nota media como hasta ahora. Bueno, pues le va a gustar a don Luis el resultado, porque coincide con su opinión. Un 82% dice que sí debería sumar en la nota media y un 18% que no. Y les puedo asegurar además que la participación ha sido masiva. Bueno, le pregunto, ¿qué se pierde al relegar a la religión en el sistema educativo como una, vamos a decir, María, ¿no? Una asignatura que no se le da importancia? Un sistema educativo vive siempre una tensión grande, ¿no? Que por una parte regula algo que por su propia naturaleza tiene que durar años, porque un niño o una niña que empieza ahora casi con unos meses en la escuela va a estar hasta los 16, 17, 18 años, con lo cual una ley para que se desarrolle plenamente tiene que pasar todo ese conjunto de tiempo. Y por otra parte vemos unos cambios tecnológicos, unos cambios sociales espectaculares, ¿no? Hoy uno de los grandes desafíos son los que tienen que ver con la revolución tecnológica. Y con la revolución tecnológica, la pérdida de centralidad de lo humano, la pérdida del significado de la existencia a veces, la pérdida de referencias éticas, de la verdad y de la verdad sobre el bien. Y en ese sentido nos parece de más importancia que nunca lo que nosotros planteábamos como propuesta, un ámbito donde estuvieran la filosofía, donde estuvieran las enseñanzas religiosas confesionales desde una propuesta o de otra, y donde estuviera una propuesta de formación ética que tuviera como referencia los derechos humanos de la primera y segunda generación, en la que estamos todos de acuerdo, porque los derechos humanos de la tercera y cuarta generación es cuando han venido como el derecho a tener derechos y la revolución antropológica, en la que ya no estamos de acuerdo todos. Y por eso, necesariamente, desde perspectivas distintas, una propuesta educativa tiene que reconocer también esas diversidades. Pero hoy la filosofía y la religión tienen una importancia como seguramente pocas veces en el tiempo, precisamente por lo que viene, por la revolución tecnológica, por las máquinas, por la inteligencia artificial, que más que inteligencia es voluntad artificial, por tantas y tantas cosas, ¿eh? Pues desde luego que es una gran defensa y más adaptada a estos tiempos. Vamos a hablar también de la época COVID que estamos viviendo. Sí. Las limitaciones de ocupación en los templos ahora mismo es del 50%, ha estado bailando durante todos estos meses. Imagino que están notando que hay menos bodas, que hay menos bautizos, que hay menos confirmaciones, menos feligreses que pueden ir a las misas. Yo no sé cómo está afectando esto en las arcas de la Iglesia y la fe cristiana, si se puede hablar de que puede haber una crisis económica de la Iglesia y una crisis de fe por todo esto. Son dos carpetas distintas. Pero en la cuestión económica es evidente que al tener una actividad menor y lo que es una de nuestras formas habituales de financiación, que es pasar el cepillo en la colecta de las celebraciones eucarísticas, esto ha disminuido. Pero tengo que decir y al mismo tiempo agradecer que ha habido muchas formas nuevas de colaborar con la Iglesia. Ha habido muchas personas que han sido conscientes de lo que estás diciendo y han buscado directamente el acudir al párroco. O, por ejemplo, la iniciativa que pusimos de poder hacer donativos por vía digital a través de una página web que es donoamiglesia.es, pues ha tenido un resultado que a nosotros mismos nos ha sorprendido, ¿no? Sobre todo en lo que fue la primera parte de
del estado de alarma anterior, de la pandemia, y ahora mismo cuando hemos celebrado el Día de la Iglesia Diocesana, que es un día de toma de conciencia sobre el sostenimiento de la Iglesia, también a través de esta página han llegado muchas ayudas, pero no cabe duda de que esto se nota en la vida de la Iglesia. Y por otra parte, una de las actividades, entre comillas, económicas que hace la Iglesia es lo que tiene que ver con la actividad caritativa. Entonces, la colecta de Cáritas, a través de la cual las Cáritas parroquiales y Cáritas diocesana tienen que ayudar a tantas personas que ahora, a muchas de ellas por primera vez, han acudido a los despachos de las Cáritas, pues evidentemente encontramos ahí una dificultad. Sobre la crisis de fe, le pido brevedad. Yo creo que ha habido dos aspectos. Yo creo que hay personas que estaban un poco como tambaleando y han podido sufrir como una especie de empujón hacia afuera, y al revés. Ha habido personas que tenían otro tipo de tambaleo, lo mismo viviéndole fuera del propio templo, que ante la conciencia de la fragilidad, ante la realidad tremenda de la muerte que hemos contemplado y vivido tan de cerca a través de muchas personas conocidas, les ha surgido una inquietud, una pregunta, un deseo al menos de conversar, un deseo de entrar en el templo y mirar a un Cristo donde poder consolar lo inconsolable. Bueno, usted como portavoz de la Conferencia Episcopal tiene que enfrentarse a multitudinarias ruedas de prensa cada cierto tiempo. No creo que tema a estos tres periodistas que tengo hoy aquí, ¿verdad?, con nosotros. Justino, por ejemplo. Pues mire, me alegra hacerle la pregunta. Me gustaría hacerle dos preguntas en una. Hay dos cosas pendientes que, en mi opinión, tiene la Iglesia en España, ¿no? Por un lado, el protocolo de actuación sobre abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia española. ¿Cuándo y para cuándo va a salir ese protocolo de actuación ante posibles nuevos casos de abusos sexuales? Y luego, por otro lado, sí me gustaría saber cuándo van a sacar ustedes la lista de inmatriculaciones de la Iglesia en los obispados de Castilla y León. El de Burgos parece que está a puntito. Sí. Muy bien, sobre lo primero, es decir que un protocolo de actuación jurídico-canónica ya ha salido. Es decir, lo que no salió es como decreto general que obligase a todas las diócesis de España, porque eso lo tiene que aprobar la Santa Sede. Pero sí surgió una propuesta normativa que luego cada una de las diócesis hemos hecho nuestra, con lo cual cada una de las diócesis tenemos ya esa propuesta. Después, muy silenciada, perdone, muy silenciada en alguna diócesis. Bueno, pero la tenemos. Y a 30 de mayo... en todas las diócesis se abrieron las oficinas para, por una parte, poder recibir denuncias y, por otra, para poder atender a posibles víctimas y, por otra, para poder poner en marcha programas de prevención, de tener en cuenta a la hora de la formación de las diversas personas que vivimos en la Iglesia los criterios para salir adelante en todos estos campos. Yo creo que en el conjunto de la actuación y desde algo que ha sido tan doloroso y tan vergonzoso, sin embargo, yo creo que la reacción de la Iglesia, encabezada por el Papa Francisco, yo creo que puede sacar por lo menos una nota de aprobado, es decir, en el conjunto de las instituciones y de tantas, porque no cabe duda de que es un problema que afecta a toda la sociedad, yo creo que la Iglesia ha respondido a tiempo. Respecto del listado, en el conjunto de las diócesis de la Iglesia en España, los bienes inmatriculados por el procedimiento extraordinario del año 98 han sido unos 34.000. Teniendo en cuenta que quien podía inscribir son 40.000 instituciones, 23.000 parroquias, 70 diócesis, un montón de congregaciones religiosas, un montón de cofradías o asociaciones públicas, es decir, de 40.000 posibles titulares de bienes a inscribir, se han inscrito 34.000 bienes. De los 34.000, 4.000 había título adecuado y de los otros 30.000 el título era una posesión inmemorial. La Catedral de Valladolid se construyó antes de que existiera el registro de la propiedad y así tantos. Valladolid, por ejemplo, a petición del Ayuntamiento de Valladolid, ya hizo hace unos cuantos meses, presentó el listado de los bienes inmatriculados en la ciudad de Valladolid antes de que apareciera esta polémica. Y por supuesto yo creo que no hay ninguna diócesis que tenga ningún problema. Desde el gobierno se va a pasar este listado, parece ser, a las Cortes dentro de unas semanas y evidentemente no estamos preocupados por ello. Quizás pudiera haber algún bien en el que se hubiese inscrito algún bien, alguna iglesia y, por ejemplo, su entorno, que hoy fuese un bien de dominio público.
Y eso es bastante explicable porque en el siglo XIX, cuando se hacen las desamortizaciones, a los templos se les considera como análogamente como bienes de dominio público. Por eso no se inscriben, como tampoco se inscribían los bienes de dominio público. No hay ningún ayuntamiento que tuviera registrada una plaza o una ciudad portuaria que registrase a su nombre la playa. Y sin embargo esto a la segunda mitad del siglo XX se corrige, porque las propias necesidades de Hacienda, de los requisitos de Europa cuando dan unas ayudas, por ejemplo, de los fondos europeos, piden que se entregue la nota registral. Por eso se abrió el procedimiento extraordinario, no solo para la Iglesia. Luis, vamos a ir avanzando. Laura, por ejemplo. Buenas pedir noches. brevedad, eso sí. Sí, muy soy breve. yo el que me alargo, pero me perdonéis porque... Muy brevemente, apelando a su condición de secretario general de la Conferencia Episcopal Española, usted al inicio apelaba a cierta esperanza respecto a la futura posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de cara a esta ley de la enseñanza. Pero ¿no le genera cierta frustración ver en qué situación se encuentran los acuerdos Iglesia-Estado? ¿No los ve peligrar? Bueno, yo creo que los acuerdos Iglesia-Estado, que son una referencia para las relaciones que hemos tenido desde el año 78 hasta aquí, yo creo que como tales los acuerdos están bien. Es decir, la problemática que tenemos ahora no son tanto de los acuerdos, sino asuntos que en los proyectos legislativos más recientes tocan temas singularmente sensibles a una comprensión católica de la existencia. Por ejemplo, el proyecto de ley de eutanasia, por ejemplo, la enésima modificación de la ley del aborto, por ejemplo, las propuestas relativas a la comprensión de la persona y dentro de la comprensión de la persona, la comprensión del cuerpo, la ley de educación que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, ciertamente hay una serie de asuntos que plantean cuestiones de fricción, ¿no? Pero, por otra parte, yo tengo que tener esperanza porque tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta del Gobierno, cuando el Papa Francisco habló de un pacto educativo global, ellos dijeron que se apuntaban y que querían ir. De hecho, nos pidieron para poder ir a la reunión del pacto educativo global. Luego vino la pandemia y no pudo lugar el encuentro. Entonces, hombre, si parece importante un pacto educativo global, empecemos por casa, ¿no? Haciendo un pacto educativo nacional o estatal entre las diversas comunidades autónomas, teniendo en cuenta a los protagonistas en la vida de la educación. ¿Eso se lo dice con ingenuidad o con cierta sorna esto que está diciendo ahora mismo? Como tú quieras. Está dicho. Vidal. Libre interpretación. Dentro de estos problemas un poco culturales, digamos, que están surgiendo entre el Gobierno y la Iglesia, hay uno que se manifiesta en la ley de la que estamos hablando, la ley CELA, que es esta idea de que el derecho a la educación es un derecho a la educación pública, y parece como que la concertada fuera una especie de graciosa concesión que se hace, ¿no? Es decir, que no formara parte propiamente del derecho a la educación pública y gratuita a la que todo ciudadano tiene derecho, sino que, en fin, bueno, vale, bien, os dejamos estar, ¿no? Imagino que usted no comparte este criterio. No, pues me parece una de las cuestiones más nucleares del asunto, que es la comprensión de lo público, y no identificar lo público con lo estatal, que vale para la cuestión de la educación, pero que vale para otros asuntos importantes y sobre todo en un momento de crisis o de reformulación del estado del bienestar, replantear lo público me parece evidente. Pero además de que lo público no se identifica con lo estatal, hay argumentos legislativos de gobiernos socialistas. Fue un gobierno socialista el que estableció los conciertos educativos. Y en la ley que se establecen los conciertos, en la LODE, en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, se dice que el sistema público de educación tiene dos redes, la red estatal y la red concertada. Por tanto, la red concertada forma parte del espacio público. Luego, además, hay otros 500.000 alumnos en España, que no son pocos, que van a colegios llamados privados en sentido estricto, que tienen que aceptar el marco legal general de la ley, pero que luego tienen una libertad de movimientos mucho mayor, pero a costa de pagar una importante cuota los padres de familia, que seguramente es lo que termine pasando ahora. Y una ley que quiere ser igualitaria y democratizadora puede forzar a que solo los que tengan posibilidades económicas se vayan a la escuela a la que quieran, porque la red concertada forma parte del sistema público.
Pues don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, arzobispo auxiliar de Valladolid. Obispo auxiliar de Valladolid, sí, exacto. Sí. No sé cuándo va a dejar de serlo o si va a ser por mucho tiempo, eso sí hay, ¿no? Sí. Dejémoslo. Dejémoslo, vale. Ya van dos, ya van dos. Muchas gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Le volveremos a llamar cuando se apruebe definitivamente la ley CELA, a ver en qué queda. O por otro asunto. Sí. O por otro asunto. Muchas gracias. A ustedes les esperamos enseguida. Ahora hablaremos de Otegi, de Bildu y de una importante reunión que se ha celebrado esta tarde entre la Junta y los hosteleros y las grandes superficies. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta, ya saben, siempre estamos en directo, son las 10:05 de la noche y si había alguna duda sobre el pacto entre el Gobierno y Bildu, hoy el líder de los Batasunos ha avanzado el sí de su partido a los presupuestos de Pedro Sánchez, que deberá ser ratificado por sus bases el próximo jueves. Lo decía así. Hay que mantener abierta esa ventana de oportunidad, porque con eso paramos a la derecha y ganamos derechos para la gente. Bueno, que yo sepa, nadie en el Partido Socialista ni en el Gobierno ha desmentido ni ha desautorizado las palabras de Otegi, por lo que bueno, se entiende que el pacto es una realidad, pese a que es verdad que muchos dirigentes socialistas estos días lo estaban negando. Y maquillándolo. Lo estaban criticando. Y maquillándolo, y tratando de difuminarlo. Pero es una evidencia, Justino. Sí, no, sí, yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho lo contrario, lo que pasa que es verdad que como dice hoy Gorka Landaburu y Consuelo Ordóñez, o han dicho estos días en una entrevista, que no nos usen, ¿no? Eso ha dicho. Entonces yo ya, con eso ya digo todo. Independientemente que creo que la metedura... de las víctimas del terrorismo. De las víctimas del terrorismo. Que independientemente de la metedura de pata, para mí, de Pablo Iglesias saliendo como salió en un Twitter, a través de las redes sociales, a decir lo que dice, yo creo que eso es fruto de una deslealtad tremenda. Bueno, celebrando. Eso es de una deslealtad tremenda desde dentro del Gobierno. Una vez dicho esto, creo que ahí secundaría lo que dice Consuelo Ordóñez, lo que dicen Consuelo Ordóñez y Gorka Landaburu, que no nos usen. Bueno, a día de hoy todavía no sabemos la letra pequeña de este acuerdo, no sabemos cuál es la contraprestación de lo que va a ceder uno o va a pedir otro. Vidal. No, aquí el problema de todas formas no es solamente este pacto puntual. El problema es que se está configurando una alianza, una red de apoyos con carácter permanente, una red de apoyos que nace de la moción de censura y que ha continuado posteriormente, que se plasma en el famoso acuerdo luego desmentido, ratificado, corregido y matizado de la reforma laboral, y que ahora nos conduce a este lugar y que nos seguirá llevando a otras partes, porque de lo que estamos viendo es que se está formando una mayoría que se basa en la confluencia de dos partidos de izquierda que están en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y el apoyo de grupos parlamentarios situados en el nacionalismo separatista periférico y este tipo de grupos en Cataluña y en otras partes, ¿no? Entonces, lo verdaderamente grave no es que pueda haber un apoyo puntual con Bildu. O sea, yo no soy partidario de criminalizar a nadie. A mí lo que me parece verdaderamente preocupante es que se genere esta red, porque ya no solo es Bildu, es Esquerra Republicana de Cataluña, es Junts per Catalunya, es un conjunto de partidos que apuntan todos en una misma dirección, que es una dirección federalizante, es una dirección de vaciamiento de la sustancia, digamos, nacional, de la estructura nacional, y que yo creo que eso es lo que es verdaderamente peligroso. Yo entiendo que es fácil utilizar a Bildu porque la herencia de ETA está ahí muy próxima y muy cercana, y indudablemente pues en un país que criminaliza a Vox y que luego se pacte con Bildu, pues efectivamente yo creo que es una contradicción que hay que subrayar y que hay que remarcar, porque claro, pero es que... la contradicción también está bueno, al contrario, es decir, yo creo, el que criminaliza a Bildu, pero luego se alía con Vox. Bueno, pero al menos hay una diferencia clara, ¿no? Unos han justificado el terrorismo y los otros no. Y no han condenado los asesinatos, no han pedido perdón, siguen realizando homenajes a los terroristas. Yo creo que
A ver, yo no quiero parecer aquí como defensor de Bildu, que no lo soy. No tiene defensa alguna. No tiene defensa alguna. ninguna. Pero Bildu también está formado por otra serie de partidos que sí han pedido perdón, que sí han pedido disculpas. Bildu el otro día sí ha pedido... ¿Quién lidera Bildu? Pero Bildu el otro día sí ha pedido disculpas por el atentado o los ataques que sufrió la familia. Pero no la cabeza visible, pero no Otegi. Y Otegi es el que está firmando con el gobierno actualmente. Y a lo que tú aludías, Vidal, ese tejido, esa maraña que está conformando el gobierno es muy peligrosa, porque no sabemos la letra pequeña, esa contrapartida que luego van a poner sobre la mesa. ¿Cuál es la solución? No pactar, no pactar, y entonces por no hay muy democrático presupuestos, que sea ese no hay partido, presupuestos, no pactar. No hacemos presupuestos. Bueno, pues habrá que buscar otra vía. Pero no. si la otra vía la han cerrado, Laura. Bueno, pues vamos. Ahí te equivocas, Justino. Ciudadanos siempre ha dejado las puertas abiertas. Vale. Perfecto. Ciudadanos te sirve perfectamente como moneda de cambio. Los números dan con Ciudadanos y claro, otros partidos. Pero es verdad que hay, eso sí es verdad, que creo que todos ahí han estado jugando al gato y al ratón. Oye, yo quiero que me ayudéis a descifrar una frase que ha dicho Otegi esta mañana, y que yo llevo toda la tarde intentando darle sentido. Vosotros sois eruditos en esto de la política. Dice Otegi, cuando ha hablado de que va a aprobar los presupuestos, que lo que pretende Bildu es abrir una ventana de oportunidad a la democratización de España. ¿Qué significa eso? Pues es para echarse a temblar. Claro. Es para decirle cállate. Yo más que echarte a temblar es cállate. Pero sobre todo, a mí me parece más peligroso cuando dice parar a la derecha fascista. Pero vamos a ver, si la derecha está parada, ahora mismo está en la oposición. El que está en movimiento es el gobierno. Laura. Bueno, vamos a ver, ¿quién toma las decisiones? Lo que pasa es que le beneficia a Otegi, a Bildu, les beneficia a Esquerra Republicana. Esto es una guerra de declaraciones, contra declaraciones, que lo único que hacen es entorpecer el juego democrático. Pero hay un problema de fondo, no nos perdamos en las apariencias de las cosas. Hay un problema de fondo que tiene que ver con esa declaración de Bildu y que tiene que ver con otras declaraciones de Unidas Podemos, que tiene que ver con algunas declaraciones también de Esquerra Republicana y del PSOE, que es cómo entendemos la democracia, qué entendemos por democratizar. Claro, es que está la cuestión, es decir, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De la democracia parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, un sistema representativo, o de otro tipo de fórmulas democráticas? Es que, claro, la palabra democracia lo soporta todo. Hay que recordar aquí que la República, la Alemania soviética era la que se llamaba la República Democrática Alemania. O sea, quiere decir que es que la palabra democracia lo soporta todo. No os vayáis tan atrás, vamos a ir al presente, vamos a cambiar de asunto porque vamos a hablar ahora de una importante y muy necesaria reunión que ha mantenido esta misma tarde el vicepresidente de la Junta con los empresarios de la hostelería y centros comerciales, que ya saben siguen con sus negocios cerrados al menos hasta el 3 de diciembre. Ya son 20 días los que llevan sin hacer caja. Aunque la Junta ha dejado claro que en Castilla y León va a primar la salud por encima de la economía, sí se plantea relajar y rebajar algunas medidas restrictivas para estos sectores y de ahí que quieran alcanzar un acuerdo con ellos. No obstante, hoy Francisco Igea ha trasladado a la hostelería que aún no hay fecha para su reapertura y que la tasa de incidencia para ello tiene que ser menor a los 200 casos por cada 100.000 habitantes. A día de hoy estamos todavía en los 850. Han salido muy decepcionados, esto nos decían tanto hosteleros como centros comerciales y el propio Francisco Igea. La cuenta atrás nuestra se ha acabado, los negocios ya están en estado crítico, van a pasar a unas situaciones verdaderamente dramáticas y necesitamos soluciones ya. Muy importante para nosotros, puesto que estamos en la semana de Black Friday y es una de las semanas más importantes a nivel de compras y que pues nos vemos ahora altamente limitados por la situación en la que nos encontramos. Las cosas se están yendo bien, la actividad se va a poder retomar de forma progresiva, de acuerdo a los niveles de alerta pactados en el Consejo Interterritorial y con respecto al próximo puente, lo único que tenemos que decir es que estamos a la espera de tomar una decisión conjunta. Se han tomado decisiones ya por muchas comunidades autónomas que hacen prever que lo más probable es que se mantenga el cierre perimetral. Bueno, no decían lo mismo, ¿verdad? Los hosteleros y los centros comerciales, a lo que luego decía Francisco Igea. Es verdad que estamos ante el Black Friday, este mismo viernes. Los centros comerciales quieren salvar esa fiesta, que los centros comerciales abran con sus medidas restrictivas. ¿Consideráis que hay que esperar que
hay que esperar incluso a después del puente para relajar esas medidas restrictivas tanto en la hostelería como en los grandes centros comerciales. Ese equilibrio, ¿es así, Justino? Es complicado. un equilibrio complicado, ¿no? Pero también es verdad que hay muchos miles de empresarios, autónomos, trabajadores, que están en el límite, ¿eh? Esta tarde hablaba con hosteleros y están más que enfadados, ¿no? Porque decía que hoy en la reunión, por ejemplo, no había sensación de cosas concretas, ¿no? Era como, ¿y vosotros qué me ofrecéis? No, el gobierno, señor Igea, a los hosteleros, ¿vosotros qué me ofrecéis? No, perdona. Usted, desde la Junta de Castilla y León, tienen que ofrecer medidas concretas para resolver ese conflicto de intereses entre salvar la situación, salvar la economía de estas empresas, con salvar la sanidad. Esto no significa que haya una en detrimento de la otra. Deberían convivir. Claro, yo no soy ni sanitario ni político, para eso están ellos, para que piensen con imaginación y con valentía. Pero viendo los casos, y tú eres de Salamanca y estás viendo cómo los sábados y domingos la calle Toro, la calle Azafranal, la calle de la Rúa está llenísima de gente con la hostelería cerrada, si se abrieran los centros comerciales, si se abriera la hostelería, nos vamos conociendo más la condición humana, ¿no?, con esta pandemia, ¿seríamos responsables o claro, iríamos en tromba todos a comprar? Es que la pregunta es, ¿hemos sido responsables hasta ahora? Si no hemos sido responsables, no abran, por favor, porque la que se avecina en Navidades es tremendo, ¿no? Aquí ahora dicen que no van a salvar las Navidades, no, bueno, aquí yo creo que todos están pensando a ver cómo salvamos la Navidad, ¿no? Pero Salamanca, por ejemplo, la situación es complicadísima. Tú lo has visto en los últimos días, ¿no? Las calles peatonales de Salamanca repletas de personas que van a salir a pasear, cuando están diciendo que traten de evitar las salidas. Pero también es verdad que hay que entender que hay muchas personas mayores, que yo conozco, lógicamente por cercanía, que necesitan salir a la calle, que necesitan darse el paseo diario para sentirse vivos, porque les está afectando psicológicamente esta situación. Vidal, ¿dónde pones el límite? Vamos a ver, yo creo que varias reflexiones. La primera de ellas es que debemos ser conscientes de que cuanto más se prolongue esto, más difícil va a ser que la gente mantenga la tensión. Por consiguiente va a haber más incumplimientos, más relajamientos, más, entre comillas, irresponsabilidad, si quieres llamarlo así. Y segundo, cuanto más se prolongue esto, más difícil va a ser que las empresas puedan subsistir y por consiguiente más empresas van a destruirse y más empleo se va a destruir. Esto nos coloca en una tesitura complicada, ¿no? Entonces, habéis mencionado, en las calles tales de Salamanca, coño, ponga usted policía en las calles tales de Salamanca. No me estáis diciendo que en toda Salamanca se dé ese problema, se dan una serie de calles que son de especial tránsito, ponga policía, contrólelo, vigílelo. O sea, realmente es necesario penalizar a todo el mundo para evitar un problema que a lo mejor se puede resolver mejor recurriendo a la fuerza pública adecuadamente y controladamente y en los sitios correctos. Tengo que dar una última hora. Me están diciendo por aquí, por el pinganillo, mis compañeros, que en esa reunión la Junta sí que ha debido decir que a partir del día 3 se podrían relajar esas medidas restrictivas en la hostelería. Poco a poco, no sabemos en qué medidas, me imagino que empezará no por las terrazas. Claro. Solo del día 3. De momento... Perdóname, una última reflexión. Lo más preocupante de todo esto es que llevamos meses asistiendo a un escenario en el que la Administración exige a los empresarios privados una serie de renuncias y no les da casi nada a cambio. Al principio sí, les ofreció al menos los ERTES, a los que podían acogerse. Que todavía falta por pagar. Que todavía faltan por cobrar por cierto, que antes de Navidades. Pero ahora ya hay muchos a los que se les exigen renuncias sin darles nada a cambio. Oiga usted, si usted cree que es imprescindible que la actividad pare y que tiene que causar este perjuicio, por lo menos compense de algún modo, por vía fiscal, por vía de ayudas, por vía... Claro, ayudas que son en muchos casos préstamos, que tienen que devolver a posteriori, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a nuestro periódico de cabecera, como saben, el Mesetarian Review. Descansa los fines de semana, pero los lunes ya está buscando exclusivas por todas partes. Vamos a ver con qué nos sorprende mañana lunes. Buenas noches, José Luis. ¿Qué das color a lo gris?
En la edición de mañana de Mesetarian Review llevamos en portada la reacción de Alfonso Fernández Mañueco respecto a la ley CELA. En Castilla y León no se obtendrá el título de bachiller con una asignatura suspensa. O dicho de otro modo, los malos estudiantes de toda España tendrán su título de bachiller, excepto los pringados de Castilla y León. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Bueno, los pringados No decepciona. Nuestra Karen Verdejovic. Sí. Vidal Arrán, gracias por estar aquí. Encantado, Justino, Laura, muchas gracias. Encantada, Gracias a José Luis. vosotros. Y a ustedes, como siempre, les veo mañana a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Hasta mañana.